Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es Dios aún en medio de los problemas, ¿verdad? Yo siempre digo que Dios sigue siendo Dios en los tiempos de bonanza y también en los tiempos de aflicción. Dios es un Dios de amor, Dios nos consuela, Dios nos fortalece a través de su palabra, a través de esa intimidad que hay que tener con Él para poder lograr esa ayuda que necesitamos, que es muy necesaria cuando nos toca vivir épocas de sufrimiento y de aflicción. Yo quiero, antes de comenzar, quiero mandar un abrazo fuerte a la familia Navarro, Francisco Navarro, a Pepita. Son un matrimonio junto con sus hijos y el resto de la familia que amamos mucho, nos hemos criado prácticamente con ellos allá en Sangonera y queremos compartir con ellos ese dolor y esa pena de haber perdido a un hijo con menos de 30 años. Se fue prácticamente en 2 horas. Estar viéndolo bien a que te digan que no han podido hacer nada por él, eso es fuerte, es duro, ¿no? Por eso os pido a la Iglesia que apoyéis a esta familia en oración. Es muy doloroso perder un hijo a esa edad. Yo tengo hijos de esa edad, precisamente uno de ellos se crió con él allí en la escuela dominical, hacían trastadas juntos, se llevan 6 meses, o sea que... Y también para mi hijo ha sido un gran dolor, ¿no? Porque es fuerte. Perder un hijo, lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero no es tan normal que un padre entierre a un hijo, ¿verdad? Y eso duele. Bien, pues le mandamos un abrazo a toda la familia y también a toda la Iglesia, porque toda la Iglesia está afectada. Bien, pues vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y como he dicho, Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios aún en medio de las pruebas. Quiero continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, que es el peligro que tenemos hoy en día de la proliferación de sectas y de falsas religiones, de falsos maestros, de falsos ministerios, que adulterando la palabra de Dios engañan a la gente con un fin particular, con un fin seguramente propio de ganancias deshonestas. Hay quien toma la religión, la piedad, dice la Biblia, el amor, lo toma como un negocio, ¿no? Y es lamentable que muchas personas sean engañadas. La Biblia nos advierte, y yo quiero ser partícipe de esa advertencia. En muchos pasajes de la Biblia, los discípulos, Pablo, Pedro, Juan, el propio Jesús, nos anuncian de que es una señal evidente de los últimos tiempos, de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ocurrirían todas estas cosas. Por eso es un gran peligro para la Iglesia hoy en día. Y la pregunta, quiero hacer un pequeño repaso de lo que tocamos la semana pasada, muy corto. Es que debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué proliferan todas estas sectas y con qué motivo? Leíamos que Pablo nos advierte a los efesios, después de anunciar que Jesucristo instituyó los 5 ministerios para el crecimiento, para la edificación de la Iglesia, añade, dice, para que no seáis niños inmaduros. En una traducción dice, niños fluctuantes, o sea que ahora penséis una cosa y mañana la contraria. Dice, llevados por doquier de todo el viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las falsas doctrinas. La relación de intimidad y la unidad entre los hermanos en las iglesias siempre se ha visto perseguida, siempre se ha visto amenazada desde tiempos lejanos. Siempre ha habido engañadores. Se infiltraron en la iglesia primitiva y también hoy en día siguen infiltrándose dentro de las iglesias con el propósito de engañar, de contaminar y de apartar a la iglesia del propósito de Dios a través de la mentira. Esta amenaza, si recordáis, decíamos que venía por 2 direcciones. Una mediante la persecución, acusándonos a la iglesia con falsas acusaciones,
y también de una forma indirecta a través de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, falsos pastores, apóstoles, incluso falsos hermanos que se sientan al lado nuestro. Estamos advertidos y tenemos que tener el ojo pendiente. Uno de los máximos errores que hoy se quieren introducir dentro de la Iglesia es el error de la falsa unidad. El decir que todos podemos estar juntos, aunque pensemos de distinta forma, aunque tengamos distinta doctrina. Eso es una falacia. Una falacia significa una gran mentira, y una mentira de Satanás. Decíamos que existe el ecumenismo, una tendencia que pretende unificar, meter en el mismo saco a todos aquellos que se llaman cristianos, tengan la doctrina que tengan. Eso es algo grave, pero que se está infiltrando incluso dentro de las iglesias evangélicas, que conllevan a unirse con otras, digamos, afiliaciones o congregaciones que se llaman cristianas, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio. Así que ese, digamos que era el primer error que tratamos, el error de la falsa unidad. Jesús, recordemos que le pidió al Padre, en su oración sacerdotal de Juan 17, le pidió al Padre que todos fuéramos uno, pero con la misma unidad que ellos tenían, y nosotros unirnos a ellos, en un mismo sentir, o sea, pensar lo mismo, tener la misma visión, trabajar en el mismo plan y en el mismo propósito que ellos, que Jesús y el Padre. Amén. Decíamos también que el apóstol Juan advierte en su primera carta, que estamos trabajando en ella, en su primera carta, en el capítulo 2, veíamos la advertencia de Juan. Dice: hijitos, ya estamos en los últimos tiempos, y según habéis oído que el anticristo, recordemos que el anticristo es tener un carácter contrario al carácter de Cristo. El anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Recordemos que hablábamos que todo aquel que tiene el espíritu contrario a Cristo está contra Cristo, es un anticristo. Dice: por esto conocemos que estamos en el tiempo final. Son señal de que la última hora ha llegado. También advierte, dice, que estas personas salieron de nuestras congregaciones. O sea, estaban y siguen estando dentro de la iglesia con el fin de engañar. Dice: recordad que salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros. Si hubieran sido parte de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y entonces la señal de que no eran de nosotros es que se fueron y no volvieron. Gloria a Dios, porque se fueron. Amén. No es que no amemos a esas personas, sí las amamos. Y estamos dispuestos a interceder por ellos, pero para que cambien, salgan de la mentira en donde están. Dios también los ama, pero no acepta sus falsedades. Y la Biblia advierte de lo que, como veremos, lo que les va a suceder a todo este tipo de engañadores y personas que van en contra de Cristo, que tienen el espíritu del anticristo. Jesús también lo dijo en el capítulo 7 de Mateo: guardaos, lleven cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, aparentando ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, dispuestos a devoraros. Dice y añade: y por sus frutos los conoceréis. Por la forma de comportarse, por la forma en que viven, os vais a dar cuenta de que realmente son engañadores. Jesús también en el capítulo 24 lo vuelve a advertir. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no pocos, muchos. ¿A quién engañarán? Pues van a engañar a aquellos que se distraigan, aquellos que estén descuidados con las cosas que ofrece este sistema mundano en el que vivimos. Van a estar entretenidos en eso. Esos son los que van a ser engañados. Juan también lo dice en su carta, en el capítulo 2 y en la primera.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo que el mundo ofrece, es un intenso deseo del placer físico. Eso se llaman los deseos de la carne. Luego también añade los deseos de los ojos, o sea, un deseo ansioso de poseer cosas materiales. Y por último, la vanagloria de la vida, el deseo descontrolado de querer y ser halagado, de ser preferido, de ser famoso, que los demás te admiren. Y dice y añade, esto no proviene del cielo, del Padre. Esto viene del sistema mundano en que vivimos. Bien, entramos en materia hoy, con la pregunta que hacía al principio, ¿con qué fin se levantan estos pseudo falsos ministros? Quiero leer en la carta de Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, el que era hermano de Jesús, que formaba parte también de los 12 apóstoles. Dice en el versículo 4, dice, les digo esto, presten atención, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Muchos predican así. A muchos creyentes, entre comillas, hablan de este tipo, que Dios es amor, Dios en su bendita misericordia un día nos va a perdonar a todos, así que Dios te permite hacer lo que quieras y luego te arrepientes. Se está metiendo esa falsa doctrina, se está metiendo dentro de las iglesias, que se puede vivir en pecado. Hermanos, eso es otra gran falacia, otra gran mentira del mismo diablo. Si tú vives en pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y la muerte espiritual, no la muerte física, porque con ella, con esa muerte, vamos a tropezar todos, vamos a llegar todos a ese tipo de muerte, la muerte física. La segunda muerte es la peor muerte de todas, que es la condenación. Y el pecado, la paga del pecado, es la condenación. Claro, si hay arrepentimiento, Dios te perdona. Pero si tú vives en pecado confiando en estos falsos profetas, en maestros que dicen que puedes pecar y tú tranquilo que luego te arrepientes y Dios te perdona, pero ¿y si viene Dios antes de que te arrepientas o partes de esta tierra sin que te dé tiempo a arrepentirte? ¿Qué ocurre con tu alma? ¿Dónde va? Se condena. Por eso Judas dice, la condena de tales personas fue escrita hace ya mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, niegan a Cristo. Si eso fuese así, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo si Dios nos va a perdonar a todos? Dios nos perdona a todos, claro que nos perdona, pero a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación, sin arrepentimiento, sin reconocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, no hay salvación posible. Y eso hay que predicarlo, y eso hay que decirlo. Muchos predican, como suelo decir yo, un evangelio aguado, que predican lo que la congregación quiere oír y no lo que necesita oír. Yo prefiero, como alguien dijo, herir con la verdad que matar con la mentira. Matar me refiero espiritualmente, que la gente se pierda por culpa mía, por no predicar el evangelio auténtico. El evangelio dice lo que dice, la palabra de Dios dice lo que dice, no lo que yo quiero decir. Dice en el versículo 10, aquí describe el final de este tipo de personas. Esta gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Yo creo que la Biblia habla bien claro, ¿verdad?
del final de estas personas, de estos falsos, de estos pseudos ministros. Y en el verso 12 dice: cuando estos individuos, habla de los falsos ministros, participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerles naufragar. Y luego añade: son como pastores que no tienen vergüenza. Lo dice la Biblia, no yo. Y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto. Y han sido arraigados, arrancados de raíz. Verso 14. Enoc, que vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó ya acerca de este tipo de personas. Dijo: escuchen, presten atención, el Señor viene con sus incontables millares de ángeles. ¿Para qué? Para ejecutar el juicio sobre la gente de este mundo. Tremendo, ¿verdad? Para aplicar justicia a las personas de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todas sus blasfemias e insultos que han dicho contra Dios. Hermanos, todo está escrito. Cuando se abran los libros aparecerá todo. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú vives una vida en santidad, cuando tú buscas el reino de Dios, te preocupas de que el reino de Dios crezca, ganándole territorios al enemigo, ganando almas para Cristo, tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y serás juzgado. Y esos ángeles te dirán: estás libre de culpa. No sé si estáis entendiendo la magnitud y la profundidad de todo esto. Sigue diciendo: estos individuos se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan, le pasan la mano a otros para conseguir lo que quieren. Lamentablemente hay muchos supuestos siervos ministros del Señor que actúan así. No os quejéis si la palabra de Dios os hace un poquito de daño. Si os hace daño es porque estáis vivos y necesitáis quizá que el Señor os hable claro, o nos hable a todos claro, con el propósito de que demos un cambio en nuestra forma de vivir. Que no sigamos a este tipo de personas, que hay muchos que lo siguen, pero ¿sabéis por qué lo siguen? Porque les gusta, les agrada lo que oyen. Si a ti te dice: oye, puedes seguir pecando que no pasa nada, ¿tú qué haces? Te viene bien a tu carne. Tus instintos carnales eso lo aceptan. Tu espíritu no, tu espíritu si está cerca del Señor lo va a rechazar. Esa es la diferencia de los que viven en santidad y los que viven ahí de una manera, digamos, llamándose cristianos, pero ni fu ni fa. ¿Estoy comprendiendo, hermano? El propósito de este tipo de personas, en primer lugar, es causar división entre la familia cristiana. Cuando a alguien le toca, para que piense de distinta manera que el que tienes a tu lado, ¿qué ocurre si lo escucha? Que va a empezar a crear un ambiente tenso dentro de la congregación. Vamos a empezar a opinar de diferente manera, cuando la verdadera unidad, como hemos escuchado en palabras de Jesús, es pensar, tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma meta, el mismo propósito. Cuando alguien infiltra una falsa doctrina,
es con el propósito de que haya división dentro de la iglesia. Por eso hay tantas divisiones hoy en día. Y recordar que la división es el espíritu del anticristo. El anticristo dice, divide y vencerás. Cuando la iglesia se mantenga unida, nadie puede con ella, hermanos. Por eso el enemigo lo sabe y siembra la enemistad, siembra la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, para que haya discrepancia y haya enfrentamiento. Romanos 16, verso 17, Pablo dice, os suplico, os ruego, hermanos, que os fijéis, que estéis pendientes de los que causan divisiones y los que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Vosotros estáis recibiendo doctrina pura, sana, sin adulterar. No os desviéis de esa doctrina. Está diciendo aquí Juan, pero que es para nosotros hoy. Habéis aprendido que os apartéis de ellos. En otras palabras, que no tengáis nada que ver con ellos. Aunque sean parte de tu familia carnal o parte de tus amistades, ámalos, ora por ellos, pero no los defiendas ni compartas nada con ellos. Ni le digas bienvenido. Si le dices bienvenido a alguien, estás participando de lo que esa persona dice. Y esto quiero llevarlo hoy a los me gusta y al compartir en las redes sociales. Ojo con lo que le damos me gusta. Hay personas que por el título ya le dan me gusta y luego en el contenido está el veneno. Claro, si tú le das fulanico que yo lo considero un buen siervo de Dios, le ha dado me gusta a esto, voy a verlo y luego tiene veneno. Seamos sabios. Hay mucha, vuelvo a repetir, lo he dicho miles de veces, las redes sociales, internet está lleno de basura. Hay que tener mucho discernimiento espiritual para detectar dónde está la verdad. Hay cosas buenas, no lo niego. Pero aquí Juan está diciendo, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones. Si una predicación tú ves que va a causar un enfrentamiento con un hermano de la iglesia, con el pastor o con el resto de la iglesia, huye de esa división, de esa falsa doctrina que lo que quiere es división. Y en 1 Corintios 1:10 vuelve Pablo a decir, os ruego, os suplico, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la autoridad que hay en el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa, que haya armonía entre vosotros y que no haya entre vosotros, se refiere en la iglesia, divisiones, que no haya divisiones, procurar. Nuestro pastor José Párraga, una de sus temas de preferencia era evitar la división, que no haya divisiones en su iglesia, que esa es la obra del mismo diablo. Recordemos que el que causa división es el que tiene el espíritu contrario a Cristo. Jesucristo vino a unirnos a través de su amor, de su misericordia, de su muerte, de su resurrección. Vino a crear su iglesia, a levantar su iglesia, a edificar su iglesia en un mismo sentir. Por eso todo espíritu de división, todo aquel que quiere crear división, está en contra de Cristo, es un anticristo. Huyamos de ellos. La Biblia es bien clara, no lo digo yo, hermanos, lo está diciendo la palabra de Dios. No os juntéis con las personas que causan divisiones. No les escuchéis. No les prestéis atención ninguna. No comáis con ellos, dice tampoco. No participéis de sus comidas familiares o de... sino que estéis perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer, unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo propósito, el mismo propósito y el mismo sentir de Dios.
A Tito Pablo le escribe en el capítulo 3, versículo 10, vemos como Pablo instruye, enseña a su discípulo, dice, al ser humano, al hombre, a la persona que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermano, que no vas bien por ese camino. Hermano, que estás equivocado. Que tú, no sé si te han enseñado mal, pero tú, eso que estás diciendo trae división a la iglesia. Apártate de ese camino. Adviérteselo una y dos veces. Y si no hace caso, deséchalo. Dicho de otra forma, si entre vosotros hay personas que causan divisiones, debéis darle una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengáis nada que ver con ellos si no lo aceptan. Es clara la palabra de Dios, ¿no? Judas, en el capítulo 1, verso 19, declara y afirma quiénes son los que causan divisiones. ¿Quién son los que causan divisiones? Dice, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Los que andan según la carne y no según el Espíritu. Los que son guiados por la carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Esos son los que causan divisiones. Porque no, parece que es su deporte nacional enfrentarse con los hermanos. Hay personas que les gusta toda esa contienda, toda esa división, todas esas cosas. Hay personas que les gusta. Huyamos de ellas. Dios quiere una iglesia unida, con un mismo pensar y un mismo sentir, un mismo fin, un mismo propósito, una misma meta. ¿Qué es una persona sensual? Según la RAE, la Real Academia Española, lo sensual es lo que pertenece o es relativo a las sensaciones de los sentidos. O sea, personas que se dejan guiar por los sentidos, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto. Esos son los sentidos. También personas que se inclinan a satisfacer los placeres sensuales de los sentidos, especialmente los relacionados con el sexo. Ahí sí que hay un gran problema. Los sensuales causan división. Los que tienen este espíritu son personas que no andan en el espíritu. No se dejan guiar, no quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mirad qué dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 13 y 14. Dice, porque si vivís, si vuestra manera de vivir es conforme a la carne, o sea, obedeciendo vuestros instintos carnales, moriréis. Estos instintos os van a condenar, os llevarán a la muerte espiritual, a la condenación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si el Espíritu está fortalecido y vence los instintos carnales, dice que vivirás, tendrás vida, no te condenarás. Si mediante el Espíritu, si mediante el poder del Espíritu hacéis morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, tendremos vida eterna. Que es la vida que realmente merece la pena. Empezar a vivirla aquí el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Vivir ya esa vida eterna y continuarla por la eternidad cuando partamos de esta tierra. Que como he dicho muchas veces, el tiempo que estamos en esta tierra es una leve tribulación pasajera. Vivimos en una tribulación continua en esta vida. Cuando te crees que eres feliz, ocurre cualquier cosa y tu felicidad se viene abajo. Cuando crees que estás bien, viene, yo que sé, un terremoto, viene y te derrumba tu chalet, tu casa, tu coche. ¡Pum! De tenerlo todo, en un segundo no tener nada. La vida en esta tierra es efímera, también es muy corta. ¿Por qué preocuparnos tanto por conseguir bienes materiales cuando todos se van a quedar aquí y además serán destruidos al final? ¿Esté conmigo o no? El segundo fin o motivo que pretenden los falsos ministros al causar divisiones es que haya un desorden moral.
Hoy se está perdiendo todos los valores éticos y morales que nos infundieron nuestros antepasados. Yo recuerdo a mi abuelo, mi abuela, cómo nos enseñaban cuando éramos niños, que no se debía hacer esto, no se debía hacer lo otro, enseñándonos ética y moral. Toda esa ética y toda esa moral ha ido desapareciendo. Hoy en día todo vale. Todo vale. Todo está permitido. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no todo va a ser de beneficio para ti si lo haces. Tienes que buscar la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a su palabra, honrando a Dios, honrando a los demás, respetando a los demás, pero no compartiendo el pecado. El pecado hay que denunciarlo. Hay pocos pastores hoy en día que hablan del pecado, cuando el pecado es el problema más grande que hay en la humanidad de hoy en día. El virus más grande que existe hoy en la humanidad no es el COVID, es el pecado, que es el que destruye el alma. El COVID te puede matar físicamente, pero el pecado te condena eternamente al infierno. Y eso hay que predicarlo para que la gente no se condene, no se vaya al infierno, a ese lugar tan tremendo. Entonces, ese fin de causar desorden moral, cayendo en un caos, en una anarquía total. Dios, hermanos, es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La Biblia así lo enseña. Dios es un Dios de orden. En el principio, en el Génesis, cuando la tierra estaba completamente en desorden, Dios puso orden, ¿o no? Amén. Y además puso orden en todo lo creado en esta tierra. Amén. Todo funciona como Dios lo instituyó. El pez en el agua, si lo sacas del agua se muere. La vaca en la tierra, si tiras una vaca al mar, ¿qué ocurre? Que al rato se ahoga, no está en su hábitat. Y Dios creó al hombre en él, en Dios. Cuando te sales de Dios, estás muerto. Aunque te creas vivo, realmente el que no está con Dios, el que no vive de acuerdo a Dios y a su palabra, es una persona muerta. Es una persona, como la Biblia dice, que duerme, está dormida. Una persona que duerme es como si estuviera muerta, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia la muerte se le denomina dormir. Por eso dice que muchos duermen, muchos andan dormidos, andan muertos espiritualmente. En cambio, el propósito del diablo es que los seres humanos vuelvan al desorden, que vuelvan a la anarquía, al desenfreno, saliéndose así del propósito de Dios. Ese es el propósito del diablo. Lo contrario a Cristo. Por eso se le llama el anticristo por naturaleza. De ahí la tentación y el engaño que empleó con Adán y Eva, engañándolos. Y sigue empleándolo hoy en día el resto de la humanidad. El desorden al que empuja e incita el diablo lleva a vivir a los seres humanos en una total anarquía, la cual conduce a un caos y a la depravación moral y ética que estamos viendo. Cuando tú escuchas las mentiras del diablo y no escuchas la voz de Dios, yo no sé por qué se escucha tanto las mentiras del diablo y no se escucha tanto a Dios, cuando debería ser todo lo contrario para nuestro bien, escuchar mucho más a Dios y lo que Dios nos dice y lo que Dios promete a todos aquellos que viven en santidad, a toda su familia,
que debe vivir en santidad, apartados y dedicados a su servicio, apartados de toda contaminación, de toda inmundicia. En 1 Corintios capítulo 14, verso 40, Pablo recomienda: hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que es claro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, pero de gran profundidad. Háganlo todo, hágase todo decentemente y con orden. Asegúrense y hagan todo lo posible para que todo se haga de forma apropiada y en orden. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Se haga con compostura, con moderación, con recato, o sea, con cuidado, con honestidad, con modestia y sobre todo con dignidad. Aquí dignidad significa excelencia. Las cosas para el Señor hay que hacerlas con excelencia, porque Él es digno, porque Él se dio por excelencia a nosotros y nosotros debemos hacer las cosas para Él con esa misma excelencia. En 2 Corintios capítulo 12, verso 20, Pablo les escribe a los corintios y les exhorta a vivir en orden. ¿Por qué? Porque no vivían en el orden que Dios exige. Y yo creo que eso es muy aplicable hoy para nosotros, a su iglesia. Es un calco. Esto es un calco de lo que se está viviendo hoy en día. Dice así Pablo a los corintios, dice: me temo que cuando llegue, o sea, cuando vaya a vosotros, no os halle tales como quiero. O sea, no me guste lo que vea cuando vaya a veros lo que estáis haciendo. Y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis. O sea, y que a vosotros no os guste lo que os voy a decir. Está advirtiendo ahí Pablo. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desorden. Eso estaban viviendo la iglesia de Corintios así. Pablo tuvo que ir a reprender todo eso. Pero que es un calco de lo que se está viviendo hoy en día. Son palabras vivas para nosotros hoy. Como suelo decir yo, parece que están escritas ayer para nosotros hoy, ¿verdad? La división y el desorden son grandes obstáculos para poder tener una buena relación de intimidad con Dios. Si hay desorden, tú no puedes tener intimidad con Dios, porque Dios es un Dios de orden. No pega el aceite con el agua, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el desorden y Dios no compagina. Dios es un Dios de orden, siempre lo ha sido y lo será por la eternidad. Las falsas doctrinas, los errores doctrinales, hoy se basan también en la negación de que Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, es Dios. Lo niegan. La mayoría de las sectas niegan la divinidad de Jesucristo. Y entre ellas, como decíamos la semana pasada, muchas llamadas iglesias evangélicas niegan que Jesucristo es Dios. Y eso es otro tremendo error. Yo creo que el mayor error es no aceptar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el Hijo, la segunda persona, encarnado en un ser humano. No otra manifestación de Dios. Que Dios, como algunos aseguran, Dios se manifiesta como Padre, cuando quiere como Hijo y cuando quiere como Espíritu Santo. Pero que es una misma persona. ¡No! ¡Mentira! Otro error tremendo doctrinal de hoy en día. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó en un ser humano. Y eso lo deliberaron entre ellos, entre las tres personas. No sé si estáis comprendiendo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Hijo os es dado. La segunda persona de la Trinidad os es dado. Un niño. El niño donde se engendró esa segunda persona os ha nacido. El que no quiera entender eso es porque tiene cegado el entendimiento por las mentiras del diablo. Así que nadie que niegue la divinidad de Cristo le prestéis atención.
La Biblia también dice que el que niega la divinidad de Cristo es maldito, es anatema, la palabra que usan las Sagradas Escrituras. En 2 de Juan, capítulo 1, verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No confiesan que la segunda persona de la Trinidad ha venido en carne, se ha hecho hombre en un ser humano. Niegan que el Hijo haya tomado forma de hombre en la persona, en la figura de Jesucristo. Niegan, por tanto, la divinidad de Jesucristo. Y luego añade, mirad qué dice Juan: quien esto hace es el engañador. ¿Quién es el engañador? El mismo diablo. Y el anticristo, el espíritu contrario a Cristo, el carácter contrario a Cristo. Dice el verso 8, mirad, prestad atención por vosotros mismos, tengan mucho cuidado para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, para que no perdáis lo que tanto trabajo os ha costado conseguir. Se puede perder en un segundo escuchando una falsa doctrina, sino que recibáis, dice, un galardón, una recompensa completa. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no se mantiene firme en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, aunque lo diga de boca. Y en cambio dice, el que persevera, el que permanece en la doctrina de Cristo, que es la doctrina que le enseñó a sus apóstoles, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, los tiene de su parte. Verso 10, si alguno viene a vosotros, advertencia, gran advertencia, y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa. Si los testigos de Jehová te llaman a tu puerta, háblales, pero sin dejarlos entrar. Está diciendo eso bien claro. No los recibas en tu morada, en tu casa. No los desprecies, porque son seres humanos por el cual Dios también pagó el precio. Pero no debes compartir con ellos nada. Los saludas, les dices bien, Dios os ama a pesar de vuestra falsa doctrina. Pero yo no quiero participar con vosotros, ni que me digáis, ni me calentéis la cabeza, porque yo sé en quién creo. El falso amor, la falsa piedad, y decir que hay que recibirlo porque está, porque... Algunos incluso lo llaman hermano. ¿Qué hermano ni qué narices si no tenemos el mismo Padre? Seamos sabios, hermanos. Y apliquemos lo que la palabra de Dios dice. No soy yo, vuestro pastor, no soy yo quien lo dice. Es la palabra de Dios. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y el verso 11, porque el que le dice bienvenido a alguien, participa en sus malas obras. Es participante, es cómplice. ¿Sabéis que el cómplice, si se declara cómplice, tiene la misma pena que el que ha ejecutado? ¿El imputado o el asesino? El que encubre al asesino tiene la misma pena que el asesino. Si tú eres cómplice de ellos, tienes el mismo problema que ellos. ¿Me seguí? Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Y el cómplice, como he dicho, tiene la misma pena que el culpable. Y como he dicho antes, ese bienvenido hoy incluye a los me gusta, que tanto nos gusta usar en las redes sociales, y muchos sin discernimiento ninguno. Ojo con lo que le deis me gusta, o lo compartís con otros grupos o con otras personas. Buscar el discernimiento.
Si tenemos el Espíritu Santo debemos tener discernimiento, porque el Espíritu Santo discierne, o sea, distingue, se da cuenta de lo bueno y de lo casi bueno, que eso es lo difícil, porque distinguir entre lo bueno y lo malo quizás sea fácil. Lo difícil es distinguir entre lo que es bueno realmente y lo que aparentemente es bueno, con engaño. Ahí es donde debemos dejar trabajar al Espíritu Santo y ser guiados por Él. Amén. En Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo también nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En otra traducción dice disparates. Hay muchos disparates, hay muchas personas, supuestos siervos de Dios, que dicen disparates de la Biblia, según dicen las tradiciones de los hombres, o sea, cosas que nacen del pensamiento humano, conforme a los rudimentos, a la esencia imperfecta se refiere, del mundo, de lo que el mundo trae, y que nacen de los poderes espirituales que dominan este mundo. Y no según Cristo. O sea, que no vienen esos pensamientos, esas sutilezas, esas filosofías, no vienen de Cristo. Y Cristo nunca las enseñó. Si conocemos la vida de Cristo, si conociéramos bien la palabra de Dios, nadie nos podría engañar. Si conociéramos todo lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, nadie podría engañarnos. Cuando alguien nos enseña algo que no esté de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, dice: para que yo conozco la palabra de Dios, y eso no está en la palabra de Dios. Por eso debemos meditar diariamente, alimentarnos de la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios en vez de estar viendo culebrones y cosas de este tipo. Profundizar en nuestro tiempo, digamos, de ocio, porque como expliqué hace unas semanas, hay 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio y 8 horas para dormir. El trabajo es el trabajo, el dormir es el dormir, pero las otras 8 horas utilicémoslas bien. Busquemos indagar en la palabra de Dios, meditar, profundizar, como ha leído esta mañana en Josué el hermano David, Diego. Medita de día y de noche, quiere decir en todo tiempo. Cuando salga el sol y cuando se meta, cuando haya problema, cuando no haya problema, quiere decir, medita en la palabra de Dios cada día. Y así nadie te podrá engañar. Verso 9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesucristo no es Dios? Precisamente dice todo lo contrario. Cristo es completamente Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente la plenitud de Dios. Cuando andamos en la verdad, hermanos, como he dicho, cuando experimentamos la comunión íntima con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación, a través de escuchar su palabra, cuando nos dejamos también guiar por el Espíritu Santo, dándonos discernimiento, los errores doctrinales son detectados, nos damos cuenta de dónde están los errores y las falsas doctrinas. Y nadie nos va a poder engañar, hermanos. Seamos sabios. Estoy terminando. Cuando el apóstol Juan escribió su primera carta a los Corintios, unos 90 años después de Cristo, se encontraba en Éfeso. Y se habían introducido muchas falsas doctrinas que las estaban aceptando. Y también se estaban introduciendo en esas iglesias primitivas en Éfeso el error doctrinal sobre Cristo. O sea que no es de ahora, es de tiempos antaños, de la iglesia primitiva. Y por este motivo Juan escribe esta carta para combatir todas estas falsas doctrinas y exhortando a los creyentes a tener una buena relación e intimidad con Cristo, dándoles a entender que esa comunión con Cristo nos trae gozo, paz, nos sentimos libres de la esclavitud del pecado.
y también transmite protección hoy tan necesaria y ayuda y una esperanza para nuestra eternidad. La primera carta de Juan, leerla en casa y veréis la trascendencia que tiene y lo que está escrita prácticamente se podría decir para nosotros hoy en día, porque relata todo lo que está ocurriendo hoy en día. Si analizamos la carta, como he dicho, vemos que los religiosos de la época, los moralistas de aquella época, empujaban al pueblo a que imitara supuestamente, según el concepto que ellos tenían, a Dios o algún maestro de la antigüedad. Pero si tú te das cuenta en la carta de Juan, Juan insta a imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo era Dios, que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Por eso les decía, imitar a Cristo. Ellos, como he dicho, los moralistas de entonces, tendían a decirle a la gente, debéis imitar a Dios o a algún profeta de Dios, algún siervo de Dios de la antigüedad. Pero Juan, aprovechando eso, les dice, tenéis que imitar a Cristo para hacerles ver que Jesucristo, Cristo, es Dios. ¿Estáis comprendiendo? Termino con Juan capítulo 13, los versículos 34 al 35. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Dice así Jesús: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal de la misma manera que yo les he amado. Deben amarse unos a otros de esa misma manera. Esto habla de imitarlo, ¿no? De imitar a Jesucristo. De la misma manera que Él amó, nosotros tenemos que amar. Y el verso 35 dice que esto es importantísimo. Este es mi versículo. Cuando yo me convertí, el versículo que Dios me dio fue este. Porque lo viví en mi conversión, en un culto francés donde no entendía nada. Yo viví esto y me convertí precisamente por este versículo. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo sentí el amor. No lo entendí, no entendí nada de la predicación porque era en francés. Y yo de francés solamente oui. Y bonjour, y fermé la porte, pero nada. No entendí nada de la predicación. Pero sí capté, recibió mi espíritu el amor de los hermanos. Conoceréis que sois mis, conocerá el mundo, la gente que te rodea, los incrédulos, conocerán que sois mis discípulos por la forma que os comportéis, de la manera que os améis unos a otros. Tremendo, ¿verdad? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos con el tema, que no sé si terminaré ya la semana que viene, pero si no, no importa. Cuando termine, terminado, ¿verdad? No tenemos prisa. Bien, porque Dios les bendiga.